Bueno, como les mencionábamos en el transcurso, ¿no? de toda esta última unidad, y ya ahorita ya otra vez volviendo en estas últimas dos sesiones que vamos a tener vinculado al tema de la cosmovisión y cultura de las comunidades nahuas contemporáneas, pues lamentablemente, como les mencionábamos, no han habido como muchas investigaciones que nos permitan aproximarnos a todas estas áreas. Eh, Josué y mi persona sí hemos investigado en algunos lugares, sin embargo no hay nada publicado, ¿verdad? Entonces, eso dificulta, digamos, cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué y dónde puedo consultar eso, ¿verdad? Entonces, es sí como una información que pues aún no está publicada, que tenemos como un interés, ¿no? en hacerlo, porque es un aporte para, digamos, desmitificar algunas perspectivas en torno a este tipo de temas. Y en esta ocasión voy a platicarles un poco sobre la concepción sobre el cuerpo humano, salud y enfermedad entre los nahuas. Y voy a hacerles específico que sería para los nahuas del municipio de Panchimalco. ¿Por qué me gusta a mí también ser así de claro y puntual? Porque a veces hay otros colectivos que generalizan, ¿verdad? Es como que yo, bajo la experiencia de Panchimalco, diga, bueno, todo el pueblo nahua concibe, ¿no? la salud, la enfermedad y los métodos de curación de esta manera, cuando no es así. Hay un conjunto de enfermedades que vamos a ver este día que solo están presentes en Panchimalco y por eso nosotros pues tenemos, no es por abusar del particularismo, pero la realidad de nuestros pueblos es tal que a pesar de que tengan un mismo, sean de un mismo tronco, digamos, cultural, existen diferencias sustanciales en muchos de los métodos de curación y en mucha de la concepción. Yo no he tenido mucha experiencia en otros municipios sobre el tema de salud, sin embargo, puedo estar convencido casi en un 100% que es Panchimalco el único municipio que en la actualidad mantiene vigente un sistema de salud tan complejo que da solución a todo, o sea, que da solución a todo y a partir no del aprovechamiento de los mismos recursos que el monte proporciona, ¿verdad? En este caso de plantas medicinales, pero no estas típicas plantas medicinales que se han hecho como famosas ahora, así como que el té, que el jengibre, que la cebolla morada, o sea, eso es como algo, digamos, que corresponde, ¿no? A otra corriente. Sin embargo, en Panchimalco, pues, hay un conocimiento muy, muy vasto sobre esto. Y vamos a comenzar ahorita ya a hablar sobre la concepción sobre el cuerpo humano y cuáles son como los principales elementos que forman parte del cuerpo humano. El cuerpo humano se encuentra pues conformado al menos por tres elementos fundamentales para la vida. Creemos que esto sí es común para todo el pueblo nahua. Eh, Hay quienes plantean otros elementos, sin embargo, analizando ¿no? la lógica de la vida y de la enfermedad y de la salud que tienen nuestros pueblos, creemos que son tres los elementos centrales. El primero es el yulu o corazón, el ijiu o hijillo y el túnel, ¿verdad? Esos son como los tres elementos centrales que son los que dotan, ¿no? de vitalidad al ser humano y de humanidad al ser humano. Y vamos a entender primero el yulu o corazón como este elemento que dota de vida a los seres humanos, a los animales, a los árboles, a las plantas, a las palmas y a los tejidos. Eso es muy interesante porque en la misma cotidianidad nosotros vamos a observar cómo es el corazón justamente el dador de vida. Cuando vamos a sembrar una planta, ¿qué dice la gente? Es que el maíz ya no tiene corazón, ¿verdad? La planta, la semilla ya no tiene corazón. Si una semilla ya no tiene corazón, pues no va a nacer, no va a germinar, no va a poder vivir. Entonces, en ese sentido, el hecho no de tener corazón es algo que nos está dando esa capacidad de vivir. Los animales tienen vida, las plantas tienen vida. Y hay un elemento muy interesante para el caso de Panchimalco, porque, digamos, es una forma, ¿no? De dotar de vida a elementos que no tienen vida. Por ejemplo, eso me llama a mí mucho la atención cuando iba a este Festival de las Flores y las Palmas. Uno ensarta flores en las palmas, sin embargo, le pone un centro a la palma. ¿Y qué es lo que dice la gente? Vaya, pónganle esta flor para el corazón de la palma y generalmente es una flor
que como mirábamos en la última sesión, tiene como un significado muy importante para la cosmovisión del pueblo de Panchimalco, que es esta flor barbona, que es la flor del alma. Entonces, eh, me llamó mucho eso la atención porque dicen, hay que ponerle corazón a la palma, ¿verdad? Entonces se le está dotando de vida a este elemento que no tiene vida, o sea, o que desde nuestra perspectiva no tiene vida, y de igual manera, ¿no? La práctica de tejer en el telar de cintura, eh, tienen una parte del conjunto de palitos que se le llama corazón, delgado y corazón grueso. Si el corazón se saca, no hay tejido, o sea, la trama se arruina. Entonces, el corazón no es necesario para darle vida, ¿no? a estos hilos y transformarlos en algo de naturaleza diferente. Entonces, en ese sentido, el corazón es como uno de los elementos más importantes dador de vida. El ijiu o hijillo ahí tenemos como un debate porque para algunos pueblos el hijillo es el aliento, para otros es como la esencia o el olor de las personas, pero en términos generales es como este elemento eh, que puede ser no solo para las personas, sino que para los animales, para las plantas, los malos espíritus tienen también su propio olor, su propio aroma, su condición térmica es fría y se manifiesta con un olor peculiar al momento de la muerte, que es cuando se separa del cuerpo. Es muy interesante porque eso sí es como muy común, ¿no? Hasta como parte de los resabios culturales de nuestra herencia indígena entre los mestizos, que hablamos de que el ijío se siente el olor a ijío, ¿verdad? Como un olor a muerto. Entonces, el ijío hace referencia, ¿no? A esta esencia, este aliento o este olor de las personas y que cuando se separa del cuerpo al momento de la muerte es que adquiere como otro tipo de aroma. En el caso de Panchimalco identifican incluso el ijío del niño, del alma de un niño y el alma de un adulto, porque son dos aromas diferentes. Entonces nos está como también transmitiendo digamos, esta lógica de que el ijío es algo que está en todo nuestro cuerpo y sí tiene una condición térmica fría, porque muchas de las enfermedades vinculadas al ijío, pues, están vinculadas a lo helado, a lo frío. El túnel o el espíritu, pues básicamente es esta fuerza vital que se encuentra diseminada en todo el cuerpo. Esta sí es de naturaleza caliente, con la capacidad de salir voluntariamente durante los sueños a través de la cabeza, la mollera que mencionan, y los oídos. Estos tres elementos forman como la parte fundamental del ser humano, ¿no? El ijío, el yulu y el túnel, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la afectación de estos elementos puede provocar enfermedades y la muerte. Y aquí es donde vamos a entender un poco el por qué, desde mi perspectiva, estos tres elementos pueden ser centrales, ¿verdad? Para comprender esta noción del cuerpo. Hemos leído otros textos que hablan del estómago, del hígado, etcétera, de otras partes del cuerpo. Sin embargo, pues eso también se queda como al nivel de la interpretación, ¿no? Porque hoy por hoy muchas de las enfermedades que vamos a ver en esta ocasión no están vinculadas a eso, o sea, tienen como otra causa y tienen otro padecimiento. Así que vamos a tener la idea, ¿no? del cuerpo humano conformado al menos por estos tres elementos, el yulu, el ijío y el túnel. Aquí vamos a hablar un poquito también sobre salud y enfermedad. La enfermedad es concebida como un desequilibrio en el funcionamiento normal del cuerpo humano. Estos elementos tienen una función dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para dotarlo de vida y de humanidad. Sin embargo, hay momentos en los que hay una ruptura, ¿verdad? Donde son afectados por diferentes situaciones y esto genera pues que el cuerpo no esté funcionando de la manera que está previsto y se padezca algún tipo de dolencia, algún padecimiento. Dichas enfermedades pueden ocasionar la muerte en la medida que afecten o se alojen en el corazón. Eso es muy importante porque, al menos en mi experiencia en campo, muchas de las enfermedades ya mortales están vinculadas no a un padecimiento cardíaco como si lo vemos desde la medicina, sino que a la concepción que tienen ellos de que una enfermedad afecte el corazón. Y ya vamos a ver un poquito sobre eso, porque no es en sí de que le va a dar un paro a la persona, ¿verdad? Sino que eh, es otra interpretación, ¿verdad? Otra interpretación del cuerpo humano que no se vincula, ¿no? A estas consideraciones de la medicina moderna.
Las causas de las enfermedades son múltiples. Aquí presento yo algunas de ellas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden causar las enfermedades? Es bien interesante. Los santos, las vírgenes y Dios pueden causar enfermedades, digamos, si se les ofende o si no se les cumple su precepto. Es muy común escuchar de que ya han habido ocasiones en las que las personas han enfermado y han quedado con algún mal, digamos, de por vida, por haber ofendido a las imágenes de los santos y a Dios, entonces, o por hacer las cosas de mala gana, etcétera. Entonces, los santos y Dios, así como tienen ese carácter, digamos, benévolo, pues también son castigadores, ¿verdad? Es como parte de esta lógica. Los malos espíritus también son capaces de causar enfermedades, locura y la muerte. Eso es común escuchar, por ejemplo, cuando ya lo han escuchado ustedes, cuando hablan de la ciguanaba o que el cipitío y que se les apareció un espanto o qué sé yo, y que la gente pues queda como con una gran fiebre y que porque el espíritu se les va de ese susto y se pueden morir. Entonces, los malos espíritus son causantes de enfermedades, también los aires, los malos aires. Eso es muy interesante porque muchas de las enfermedades para la población se encuentran en el aire. Eh, Se encuentran, o sea, uno puede ir caminando y en el camino puede haber un mal aire y ese mal aire es el que le va a ocasionar algún mal. Ese mal aire generalmente puede ser pues una enfermedad que ha salido ya de un cuerpo y que está así en el ambiente y que la retoma otro cuerpo. Entonces es bien interesante porque eso es parte, ¿no?, de la explicación de por qué se dan algunas de las enfermedades en el municipio. Otro causal de enfermedades son los olores fuertes. En este caso, entonces sería aquí como el hijío, ¿no? El hijío como el hijío de las personas, de los animales, eh, de las plantas, las que pueden ocasionar algunas enfermedades mortales en diferentes condiciones. También otro elemento, ¿no?, que genera enfermedad es una interacción entre lo frío y lo caliente, que hasta cierto punto puede ser como algo de, digamos, de estar en un ambiente frío, no, digamos, de estar manipulando cosas frías con cosas calientes o alimentos fríos con calientes, o sea, digamos, esta mezcla, ¿no? Digamos, no controlada entre elementos fríos y calientes, genera enfermedades y puede agravar aún más estas enfermedades. La luna, aparte de las enfermedades que puede causar en el embarazo, causa otro tipo de enfermedades según eh, según el periodo, ¿no? Perdón, según la fase de la luna en la que esté. El sol también causa enfermedades. La brujería, ese es otro método, digamos, otro causal de enfermedades, de ciertos tipos de padecimientos, y las personas con espíritu fuerte, ¿verdad? Eso es como los otros que causan enfermedades. Entonces, si nos damos cuenta acá, pues ninguna de las explicaciones tiene que ver con que, no, es que es un virus y es un virus que tiene esto, es una infección en este lugar, no, esto es tal cosa. Muchas de las explicaciones ahora sí se han ido incorporando, sobre todo en este tipo de enfermedades crónicas degenerativas, ¿verdad? Sin embargo, las otras enfermedades pues tienen como esta lógica, ¿no? De interpretación de por qué suceden. Estas son como algunas de las enfermedades que yo he podido observar durante mi trabajo de campo y para cada una de estas causales de las enfermedades, perdón, ya vamos a ver los tipos de enfermedades, son quienes la originan. Vamos a ver aquí cuáles son sus causas y sus métodos un tanto de curación. Las enfermedades que yo he podido observar en el caso de Panchimalco pueden resumirse en estas. La primera es la pérdida del túnel o del espíritu. La segunda son los llamados daños a consecuencia, ¿no?, de la brujería. La tercera es el ojeado o mal de ojo. La cuarta es el ishusmi. La quinta son fiebres. La sexta es el aire, o sea, una enfermedad es el aire. La séptima es el hijillo. Ya son como 7 enfermedades que yo he podido identificar y las 7 enfermedades tienen mecanismos de curación diferentes. Cuando hablamos de la pérdida del túnel o del espíritu, eso es común para toda la región Nahua, eso sí es común, esa enfermedad. Lo vamos a ver en Tacuba, lo vamos a ver en Nahuizalco, en Izalco, en toda la región. Sin embargo, la forma de curación de esta enfermedad es común en todos los pueblos, excepto en Panchimalco.
En Panchimalco, bueno, primero, ¿cuáles son los síntomas, no? Cuando alguien pierde el túnel. La persona está como, digamos, decaída, no tiene ganas de hacer nada, pasa con sueño, no tiene hambre, su cuerpo a veces está helado. ¿Por qué? Porque su espíritu no está, que es el que le da calor. Eh, y está como desganado. El origen o la causa de esto es generalmente alguna impresión fuerte, algún susto que dice la gente. No es una enfermedad que le dé únicamente a los niños, sino que también a los adultos, ya a los ancianos. O sea, eso no tiene, digamos, no es la edad la que rige, no, esa enfermedad. Así como le puede dar a un niño, le puede dar a un adulto ya de 80, 90 años. Entonces, existe, ¿no? Todo un mecanismo para eh, incorporar, llamar nuevamente el alma. Y es muy curioso que en este caso para Panchimalco, sí, es como sí, viene siendo una depresión. Yo así, digamos, así lo analicé, fíjate. Como, sí, son síntomas de depresión, pero no, eso lo vemos nosotros ya de un punto de vista desde la psicología, ¿verdad? Y estas ciencias. Pero la gente no te va a decir estoy deprimido, ¿verdad? Sino que no tengo espíritu. Pero sí. Eh, en ese sentido, por ejemplo, en los otros lugares, para el caso de Santo Domingo de Guzmán, Tacuba, las mismas mamás pueden llamarle el espíritu al niño y generalmente, por ejemplo, si el niño se asustó, se cayó de un árbol, entonces van a ese lugar donde se asustó y ahí comienzan a hacer como los llamados o también van a buscar al sacerdote para que le hagan rezo o algo así. En el caso de Panchimalco es diferente, porque ellos, digamos, las personas que se dedican a curar esta enfermedad, no van al lugar donde pasó el susto, sino que lo hacen desde su casa y generalmente son las rezadoras. Hay personas que no son rezadoras, que pueden hacerlo, que pueden llamar al espíritu, pero por lo general, casi que todas las rezadoras, no hay rezadora que no llame el túnel, que no llame el espíritu. ¿Por qué? Porque, digamos, la forma de curación es a través de oraciones, no es a través de tomar algo o de algún baño, no, es a través de oraciones. Por ejemplo, cuando se cura el túnel, ellos tratan de, digamos, en los puntos en las muñecas donde se encuentra el pulso, te tocan. Si no sienten el túnel en esa zona y te lo sienten, digamos, más arriba, es que es como va avanzando, ¿no? Esta enfermedad. Y según va avanzando, la idea es de que si el túnel se siente que va subiendo, al momento de que llega al corazón, morís. ¿Por qué? Porque el corazón tiene más fuerza que el espíritu. Entonces están como, se juntan, ¿no? En un mismo espacio, el yulu con el túnel, y eso es mortal, o sea, tu cuerpo no lo soporta, entonces es la muerte. Entonces es como un poco la explicación de la gente de por qué es que se mueren, ¿no? Si llega al corazón esta ausencia, ¿no? Del espíritu que no está en su posición como debe de estar. Para curarlo, pues dependiendo, ¿no? De la gravedad de la enfermedad, en Panchimalco por lo menos sí existen, o sea, hay una vinculación hasta con elementos de números. Si una enfermedad es muy leve, son tres baños o veces que te llaman las cosas, pero es en número tres, son impares, siempre números impares. Si la enfermedad está así como algo fuerte, son cinco, y si está ya en grave y peligro de muerte, pueden ser hasta siete procedimientos que hacen para cada tipo de enfermedad. En este caso, siete veces que te llamen el túnel, si estás demasiado enfermo, demasiado grave. Cuando la persona, digamos, cuando la rezadora ha determinado que no tenés el espíritu, que no tenés tu alma, eh, bueno, agarran un vasito con agua, antes de un guacal, coloca una flor barbona. ¿Por qué? Porque es la flor que le gusta al alma y comienzan un conjunto de oraciones. Te soban el brazo y te dicen, véngase Iván, véngase a su dueño, véngase, no esté caído, no esté llorando, lo están pateando los animales, se lo está llevando el viento, se está soleando, véngase Iván, véngase a su dueño, te agarran la palma y te soplan la palma de la mano. Repiten este procedimiento un par de veces con las mismas oraciones y las mezclan, ¿no? Con varios, un Padre Nuestro y varios Ave María, como un rosario, y al final pues te bebes el agua que está en el vaso y la flor la colocas cerca de tu cabeza. ¿Cuál sería esta lógica? Bueno, pues porque el espíritu por donde entra y por donde sale, habíamos dicho, por la cabeza y por los oídos. Entonces, tiene lógica, ¿no? De colocarlo cerca de la cabeza porque es un mecanismo como para atraer el espíritu nuevamente al cuerpo, ¿verdad?
Y al final, pues ya la persona con eso se cura y ya vuelve a sus actividades normales. Esto es para el caso de la pérdida del túnel. Otra enfermedad son los llamados daños, ¿verdad? Estas enfermedades que causan los brujos a través de sus habilidades, ¿no? Eh, y la forma aquí de curar, bueno, ahí hay como diferentes cosas. Supuestamente les colocan espinas de pescado, eh, gusanos o animales en el cuerpo, eh, y enfermedades que pues para la población no tienen explicación, son atribuidas muchas veces a estos daños, ¿verdad? Entonces, es común que depende, ¿no? Depende de qué tan vinculadas estén a la iglesia católica o a las iglesias evangélicas. eh, Generalmente, pues no buscan brujos. Hay quienes sí buscan brujos porque esto es como una pelea, ¿no? Es como un duelo entre brujos. Entre el brujo que está enfermando a la persona y el brujo que yo he buscado para que me cure. Y el que gane, ¿no? En esa pelea es el que va a vivir, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo, mi brujo no es tan fuerte como el brujo que me enseñó la enfermedad, pues me voy a morir. Y si es fuerte, pues voy a sobrevivir. Entonces aquí pues ya no es un tema ya ni de curarse a través de plantas, ¿no? Sino que a través de la utilización de estos actores de salud, que en este caso son los brujos, que existen en las comunidades. Esto ya no, ya no es tan común o no es tan público, obviamente por toda la, digamos, ¿cómo decirles? Por todo el estigma, ¿no? De que eso es cosa del diablo, que eso es malo, que eso es pecado, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí va un poco la parte, ¿no? De los daños, que es una de las enfermedades. También, yo les voy a comentar aquí otra, solo estoy buscando algo, permítanme, que ver si lo encuentro. La tercera enfermedad, que es una enfermedad como muy común también para todos los pueblos, ahí sí que eh, no hay como, ¿cómo decirles? O sea, no hay mucha diferencia el mal de ojo, ¿verdad? O el ojeado, que eso lo causa generalmente una persona que tiene espíritu fuerte y por eso pues con la mirada los puede matar. Eso sí, hay una clasificación, hay un mal de ojo eh, blanco, que es como muy suave, y hay un mal de ojo negro, que es como el mortal. En el caso de Panchimalco, este mal de ojo se puede alojar en tres lugares diferentes: en la cabeza, en el estómago y en el corazón. Cuando se aloja en el corazón, pues ya es signo de muerte, ¿verdad? O sea, es cuestión de horas que el niño se muere. Algo que se me olvidaba comentarles y es el hecho de que desde la perspectiva, ¿no? De las personas de Panchimalco, pues en realidad las personas que saben curar mejor son los hombres, aunque en la mayoría en la práctica son mujeres, pero son los hombres. ¿Por qué? Porque de la perspectiva, desde la cosmovisión local, son los hombres los que tienen un espíritu más fuerte. Por lo tanto, al tener un espíritu más fuerte, eh, digamos, la enfermedad, en el caso de los brujos, las mujeres generalmente no son buenas brujas, o sea, pueden, pero no son las más fuertes porque su espíritu no es igual de fuerte que el de un hombre, ¿verdad? Y en el caso del ojo, por ejemplo, el ojo blanco generalmente lo dan hombres de mirada, espíritu fuerte, pero no tan fuerte, eh, y lo dan las mujeres que son de espíritu fuerte, pero el ojo negro lo dan los hombres que tienen espíritu fuerte. Y ahí comienzan algunos síntomas como digamos, como temperatura alta en partes, en zonas focalizadas del cuerpo, diarrea, fiebre, etcétera. Y hay pues mecanismos, ¿no? De curación, que en este caso son baños combinados con tomas. Dependiendo, ¿no? Si el niño es muy pequeño, son baños fríos; si es ya más grande, son baños calientes. Ya les voy a explicar un poco esta lógica de los baños fríos y baños calientes, porque no es de que vamos a estar mezclando o lo vamos a hacer como querramos, ¿verdad? O sea, eso responde a una lógica. Entonces, generalmente ahí se utilizan diversas plantas de la localidad. Yo he estado preguntando sobre el nombre de estas plantas en Santo Domingo de Guzmán con amigos que van allá y la gente ni las recuerda. Por eso les menciono de que no podemos generalizar esta experiencia con la de otros pueblos porque a lo mejor tengan otros métodos, ¿verdad? Tengan otro tipo de formas
que responden, ¿no? También a las características de su medio ambiente, ¿va? Entonces, aquí se da más que todo un baño, donde uno de los elementos centrales es la ruda, se bate huevo, todo se le hacen los baños y se le da unas tomitas al bebé. Y ya con eso, pues, como les digo, dependiendo de la gravedad, pueden ser 3, 5 o 7 baños, y ya con eso, pues, se restaura, ¿no? Se restaura la salud del bebé. Otra enfermedad que también le escuchaba ahí es la enfermedad que causan los olores fuertes, que es el ishusme. Esta enfermedad la padecen únicamente los niños pequeños y las mujeres en esa época del posparto. Y eso son por ejemplo, para las mujeres hay una serie de elementos que son mortales. O sea, por ejemplo, una mujer digamos que recién ha dado a luz, no puede ir a la milpa porque el olor, ¿no? De la milpa, el olor de los frijoles cuando los están también frescos, las mata. O sea, les da dolor de cabeza, fiebres y puede llevarlos, ¿no? Puede llevarlas hasta la muerte. Son una serie de dolores fuertes que causan eso. Por eso es de que hay mucha el cuerpo en ese momento tiene como cierta fragilidad. Eh, digamos, por eso es de que se ve que las mujeres se tapan, no salen, porque el cuerpo está débil. Ya vamos a ver una analogía muy interesante que me dijeron a mí en el municipio. El asunto es de que por eso es que hay mucho cuidado incluso con los aires, ¿no? De cuando viene gente de la calle. No sé si ustedes ya me imagino yo que han escuchado que cuando hay un niño chiquito y está también recién parida la mujer, no puede entrar gente de la calle porque vienen con el aire de afuera, ¿verdad? O sea, vienen con esto. Entonces, eh, responden un tanto a esta lógica. Para el ishusme también se cura eso a través de baños o de sahumerios. Por ejemplo, los baños sí mezclan como de 7 a 9 tipos de plantas que son muy propias de la zona. Y si no, pues también pueden hacerlo. Hace poquito le escuché que un sahumerio del nido del aguacalchías. Lo queman y con eso pues la mujer se ahuma todo el cuerpo y con eso se quita, ¿no? Este mal. Si la mujer cuando estuvo embarazada y no se curó con eso, eso es una enfermedad que la van a, o sea, es una condición de debilidad ante estos olores fuertes que la va a tener toda su vida. Justamente a mí me llamó la atención porque hace poco estuve en un cantón y vamos a visitar unas milpas. Entonces la señora dijo, no, yo no las acompaño. ¿Por qué? Le dijo, eso me mata, me dijo, porque me da dolor de cabeza. Y ahí me explicó que joven, pues con uno de sus niños casi se muere del ishusme y no se lo ha curado. Entonces está como en esa condición todavía de vulnerabilidad. Esa se cura también a través de baños, pero estos baños sí no son fríos, son baños calientes. La otra enfermedad son las fiebres, las fiebres y las calenturas engüesadas. Cuando dicen que la calentura está por dentro, en la parte, por eso le llaman calentura engüesada, y eso pues se cura a través de baños calientes también. El aire, los aires, ¿no? Son malos aires o el aire, eh, digamos, son estos aires que salen del ambiente, que son enfermedades y en las cuales el cuerpo de uno agarra hielo, dice la gente. O sea, que agarra esto helado y esto pues ocasiona una serie de males, que también hay formas, ¿no? De curarlo a través de baños. Ahí está, por eso esa famosa hoja del aire, ¿verdad? Entonces, es para curar, ¿no? Los problemas de aire de la persona. El hijillo, o sea, aquí por eso diferenciamos, ¿no? Entre los olores, en el caso de Panchimalco, ¿no? Y el hijillo, que ya esa categoría que adquiere cuando ya la persona ha muerto, ¿verdad? Y tienen como este asunto. El hijillo puede ocasionar una serie de problemas en la salud de las personas en la medida que agarran hielo, dicen, por ejemplo, si ya tienen un padecimiento, esto helado no les afecta aún más. Si andan con gripe, si andan con tos, si tienen algún problema de algún hueso, alguna dobladura, pues esto les afecta. A los niños los hace aguaditos, digamos, les afecta en la dureza, en la dureza y firmeza de los huesos, y por eso hay una explicación de que si un niño, pues lo han llevado en un contexto donde ha vivido, por eso les cuesta caminar, ¿no? Porque esto helado, pues no le ha permitido a un buen desarrollo de los huesos al niño y por eso no camina rápido, ¿verdad? Y hay formas, ¿no? También de curarlo a través de baños
con otro tipo de plantas, ¿verdad? O sea, cada enfermedad tiene como su conjunto de plantas que son utilizadas para cada cosa. En el caso de, vamos a ver, bueno, aquí también tenemos otro tipo de formas de curación, el tema de protecciones. Eh, por ejemplo, para el ojo, pues se le colocan, ¿no? Estas semillitas de color rojo con el ojo de venado. No porque eso lo va a curar, pero se tiene la idea de que ese color rojo distrae, ¿no? La mirada de la persona esta de espíritu fuerte y eso no permite, pues, que se enfermen o que sea tan... O sea, distrae la mirada y por eso no le cae al niño, digamos. Y por eso es que dicen que se revientan las esas pulseritas. También hay otro tipo de enfermedades como epilepsia y cuando una persona no puede hablar mucho y digamos, se recurre a la ingesta de ciertos tipos de animales para curar enfermedades. O sea, no es que se lo estén comiendo porque qué rico este animal, ¿verdad? Porque me encanta comer tacuacín, sino que lo hacen porque o sea, es remedio, dice la gente. Es para remedio. Y esto es algo muy interesante porque este sistema de salud tan complejo que yo he podido observar en Panchimalco se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones. Cuando estuvimos con Sara y los chicos que les fui a apoyar para esta jornada que tuvieron del proyecto en Panchimalco, eh, una de las, uno de los aspectos cuando hablábamos de la cultura local, pues yo encontré algunas plantas medicinales así en los alrededores de la escuela y les pregunté a los niños, ¿verdad? Que si sabían qué era esta planta y fue casi que, no sé, o sea, fue más del 90% los que dijeron conocerla y no solo conocerla, sino que, digamos, referirla, ¿no? Al uso en las medicinas. Entonces, eso nos habla de que son prácticas que están vivas, que están vigentes y que al ser los principales mecanismos, ¿no? de salud de la población del casco urbano y de los cantones, se sigue reproduciendo, porque esto es bien interesante. Esto no es algo solo de los cantones, sino que eso es algo del casco urbano. Incluso hoy sobre el tema del COVID, la gente ha hecho uso de las plantas medicinales digamos, para amortiguar los efectos del virus. Eso me ha llamado mucho la atención. Yo he estado documentando esos procesos también porque han hecho toda una mezcla de las plantas medicinales y que, pues, hasta señoras como de 80, 85 años que les dio COVID, pues se han recuperado, o sea, no les dio tan fuerte y puede hacer, ¿no? Que al no haber estudios sobre las propiedades, ¿no? De estas plantas, estemos perdiendo ahí una posibilidad de aporte, ¿no? De aporte a la salud en general. Yo les voy a contar una experiencia sobre estos baños fríos y calientes, porque eso les quería explicar. Los baños fríos, las plantas que se utilizan para esos baños fríos generalmente son machacadas. O sea, antes las personas en Panchimalco tenían una piedra de moler pequeña donde era para hacer los remedios. O sea, ahí se hacía la medicina. Entonces, esta se utiliza sobre todo para los niños pequeños en el, ¿cómo se llama? Porque, digamos, cuando uno se va a hacer un baño caliente, tiene que tener dieta, dice la gente. ¿Qué implica esta dieta? Bueno, que no tenés que manipular cosas heladas, no tenés que manipular agua durante estés con estos baños. Entonces, esto implica que te vas a bañar únicamente con el agua de ese baño y ahí ya no vas a volver a tocar agua. Y por eso es de que algunas personas, pues, que no pueden evitarse eso, no se curan de esa manera y si lo hacen, pues, por ejemplo, no tienen que bañarse, no tienen que lavar ropa, no tienen que lavar trastos, o sea, no tienen que manipular agua. ¿Por qué? Porque si lo hacen, pues la enfermedad termina siendo peor. A los niños se les hacen baños fríos porque el niño todavía no tiene como esta conciencia de, bueno, de que hoy voy a usar un baño caliente y no hoy un baño frío. Entonces, el niño puede hacer que le hagan un baño caliente y ande jugando agua, entonces, en vez de ayudarle, ¿no? A curar la enfermedad, se la van a acrecentar. Entonces, esta es un poco esa lógica. Y fíjense que, bueno, como les digo, yo no me he criado en este contexto, obviamente, de Panchimalco. Conozco muchas de sus prácticas, pero nunca las había puesto así como, bueno, sí las puse en práctica en dos ocasiones. Cuando me dio COVID, pues me recolectaron el año pasado las plantas que podía utilizar para ese baño como para sacarme la enfermedad y sí lo hice, o sea, sí lo hice.
pero digamos, la experiencia que ha sido como la que más me ha dejado a mí como impactado fue una experiencia este año. Yo tenía una infección en la garganta, entonces, eh, bueno, me tomé, ¿verdad? Un tratamiento ahí, un antibiótico y todo, y siempre me quedó con un pequeño malestar que, no, que me incomodaba. Entonces dije, bueno, hoy voy a hacerme un baño. Y como anduve en el cantón, recogí las plantas que me dijeron que tenía que recoger, pero tenía que seguir una dieta, ¿verdad? En el sentido de, si yo me bañaba, pues yo no me iba a poder bañar el siguiente día, ¿verdad? O sea, los 3 días del baño, de los baños, no me iba a poder bañar. Solo me iba a bañar con el agua. No, de eso todavía no. El- Me tenía que bañar con el agua, solo con esa agua. Entonces, pues dicho y hecho, así lo hice. O sea, solo me bañaba con el agüita con monte. Tras el primer baño, no sé, yo digo, será ya digamos, no sé, el efecto el placebo de las cosas, pero el asunto es de que yo me hago el baño en la noche y el siguiente día, pues yo la garganta como nueva. Terminé al final los 3 baños y mi garganta ya, de ese momento ya no tuve otro problema. Entonces, tiene que ver quizás un tanto con eso, propiedades que a lo mejor desconocemos, ¿no? De curativas que tienen este conjunto de plantas. Yo estoy haciendo en estos momentos un inventario de las plantas medicinales del municipio porque es importante, ¿no? Documentar para que se siga transmitiendo, ¿verdad? No con fines de lucro, sino que para que siga transmitiendo en las comunidades. Hasta el momento yo tengo identificadas 40 especies de plantas medicinales y sus usos y las voy registrando también en la medida de lo posible fotográficamente, porque tienen nombres muy, muy locales, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, hay un conocimiento muy, muy específico, pues, según para cada tipo de enfermedad. Incluso para la diabetes, ellos tienen interpretan, eso es bien interesante. O sea, a mí me ha llamado la atención cómo es que se da la interpretación de estas enfermedades nuevas, digamos, o que no eran tan comunes antes y que han surgido, que se han posicionado a través, ¿no? Ahora de la medicina moderna, como la diabetes. Entonces, es interesante porque dicen, es que de un susto te puede dar diabetes. Entonces, lo que hacemos es llamarle el túnel también a la persona y tomar unas ciertas plantas que ayudan a bajar como esos niveles de glucosa, según niveles de glucosa les digo yo, pero ellos dicen a bajar el azúcar, ¿verdad? Entonces, eh, y hay gente que dice que de esa manera se ha curado, o sea, llamando el espíritu y con esas hierbas. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es la forma en la que los pueblos interpretan las enfermedades, las adaptan y siguen con su sistema, ¿verdad? Lamentablemente, o sea, esto sí, muchas de estos métodos de curación, o sea, lo hacen las familias, o sea, un conocimiento que lo tiene cada gente, pero a veces también hay como ya actores de salud especializados, como curanderas, no brujas, sino que curanderas, que hacen los baños, ¿verdad? Y que ya tienen como un don, que por eso los niños se curan como que más rápido. Ahora bien, aquí nos hablaba Juan Carlos del pujo, ¿verdad? Entonces también para el pujo curan a los niños a través de sahumerios. En el caso de Panchimalco, el sahumerio el que ocupan es de las veces del caparazón del cuzuco. Por eso la gente los guarda, porque los queman y ahí pues sahuman a los niños para que se les vaya esa pujazón. Estas son algunas de las enfermedades, no son todas, pero sí son como algunas de las enfermedades que yo he podido documentar. Y ahora también me interesa platicarles así de manera breve sobre el embarazo y la partería, porque esa es como otra dimensión de la salud. Eh, Aquí es muy importante que, digamos, ahora esto ya no está vigente, pero, o sea, no está vigente hacerlo de manera consciente, pero sí tiene las mismas implicaciones. Antes la gente, y eso es común para muchas comunidades, existía un día que le llamaban el Día del Engendro. Este día del engendro pues tenía la función de asegurar que las familias pues tuvieran relaciones sexuales en esas fechas, en esos momentos, para que así pues las mujeres quedaran Mi embarazadas abuela y sus hijos comentaba fueran eso, de espíritu fuerte, ¿verdad? Eh, Sí, sí, era algo muy común, o sea, la gente dice, pero ellas se casaban con una campana. sí, o con tambores en algunos casos, o con tambores. Pasaban avisando, o sea, yo una vez, a mí me llamó, a veces uno que viene de contextos ya más, pues sí, mestizos, ¿verdad? Occidentales,
yo hablaba con un señor, ¿verdad? Porque esos temas de planificación, como los entendemos nosotros, en el caso de estas comunidades, es bien polémico. Y me dice un señor, es que mire, me dice, ¿quién dice que nosotros no planificamos? Nosotros planificamos, me dice yo, explíqueme. Y ya me comenzó a explicar de que, o sea, no es que ellos tienen, no es que ellos tenían los hijos así como, o sea, sin orden, pues. O sea, ya había un orden, ya se sabía cuántos hijos podía tener una persona y en qué momentos, y por lo tanto, pues, en función de eso es que iban como teniendo las relaciones. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, me decían los señores, es que antes los señores no andaban tocando a la esposa a cada rato y o en cualquier momento, sino que habían días determinados después de que, digamos, después de que finalizaba el ciclo menstrual de la mujer, en los cuales los señores casi que estaban esperando que finalizara el ciclo, ya la mujer se bañara para poder cohabitar y de esa manera pues ya la mujer quedaba al siguiente mes ya estaba embarazada, ¿verdad? La luna tiene mucho que ver en esta función. En el caso de Panchimalco me han comentado que cuando, digamos, el engendro, digamos, se da en luna, cuando la luna va llenando, ya en luna llena, generalmente nacen varones. O sea, son varones los que nacen y nacen en luna llena. Eso no es una regla, pero hay excepciones, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Sin embargo, esa es como la lógica, ¿verdad? Me contaba una de las parteras, la partera que vio a mi hija, que ya tiene, la señora tiene 92 años, me explicaba que ya de tanto haya asistido miles de partos, ¿verdad? Entonces, que había un señor que él solo hijos tenía varones, y era por eso, porque era según él buscaba la posición, el movimiento de luna para tener hijos varones, pero que un día pues se le ocurrió que él quería tener una hembra, la última, que fuera niña, y justamente buscó el movimiento de luna y fue niña. Entonces la luna no determina el sexo del bebé, aunque hay excepciones y ya la vamos a ver. El cuerpo del hombre y de la mujer cambia y dichos cambios son más pronunciados cuando el bebé es de espíritu fuerte. Generalmente se asocia, como les digo, y esto es algo que es como transversal en toda la cultura nahua, se asocia que el hombre es de espíritu fuerte y la mujer es de espíritu más débil. Esto, como les digo, no es que sea una regla, ¿verdad? Total, sino que hay excepciones, o sea, así como hay, pero hay como la norma es esa, pero hay excepciones. Hay mujeres de espíritu fuerte y hay hombres de espíritu débil. Entonces, cuando un hombre, y, por ejemplo, y una mujer, ya saben, ¿verdad? Que está embarazada la mujer y cambian su rostro, que los tienen como más jalados o consumidos, dice la gente, ah, es varón. O si no dicen a saber qué es, pero de lo que sí estamos seguros es de que es de espíritu fuerte. Entonces, eso nos pasó a nosotros. Yo les voy a contar ahí parte de todo esto, pues lo he podido conocer a través de mi experiencia más vivencial el asunto. Al inicio la partera nos había dicho que mi niña, pues no era niña, sino que era varón. Y todos creían que era varón, en los primeros, por una serie de características que vamos a ver. Entonces, a nosotros nos dijeron cuando ya sabían, bueno, ni sabían todavía que estaba embarazada, no sabía la abuela, pero la abuela nos dijo, ustedes vienen enfermos, nos dijo. ¿Y por qué? Le digo yo, se les nota que están enfermos, me dice. O sea, porque ya estaba embarazada ella, mi esposa, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿no? Es que se nota porque los está consumiendo, me dice. Y eso solo es el varón, eso es el varón, o si no, pues excepciones no de mujeres que vienen de espíritu fuerte. O sea, ahí al final no es tanto un tema de sexo, ¿verdad? Si es hombre o mujer, o niño o niña, sino que esto lo genera tanto un niño como una niña, pero la característica, digamos, común que tienen es de que es de espíritu fuerte. Entonces, eso, digamos, eso también se traduce, ¿no? O se nota, se vuelve visible en el cuerpo de los padres. Los niños, desde que están en el vientre, pues tienen vida, son considerados seres humanos desde esa perspectiva y comienzan a tener sus antojos. Y los peligros que hay que por caerse. A mí me gustaba esta explicación que me daba la partera y me dice, mire, me dice, es que uno cuando no está embarazado, uno come lo que sea, pero cuando está embarazado le dan antojos. ¿Y por qué cree? Me dice, porque es el niño el que pide la comida, me dice. Usted va caminando, el niño está viendo todo, o sea, el niño está viendo todo lo que ve en la calle y por eso o sea, tiene ese antojo de comer.
los primeros meses, y tienen hasta lo que, o sea, hay como un patrón, ¿no? Los primeros meses los niños piden ciertos alimentos, después piden otros alimentos, me dice. Y si no se cumplen los deseos, por eso es que dice, ay, se te va a venir o va a venir con la boca abierta. Es una frase como muy común, pero tiene su lógica en eso, pues de que el niño, si no se le cumple ese deseo, lo que él ha pedido, se cae. O sea, eso quiere decir que va bajando y se dan este tipo de abortos espontáneos y, o sea, para evitar eso, pues tenés que comer lo que has deseado y si no hay posibilidades, pues una tablita de chocolate, estar comiendo chocolate, eso digamos retiene, ¿no? Ese peligro de que el niño se caiga del vientre. Los ovos que dan las parteras, pues es para que estén en movimiento y en buena posición. Los niños se mueven más en cada cambio de luna, en cada fase de luna. También es importante que se evita o se recomienda a las embarazadas que no se bañen en los primeros 3 días de la luna, ni en el propio día de la luna llena, el día anterior y el día siguiente de la llena, que son los momentos como vienen siendo, ¿no? Como estos momentos de mayor fuerza, en el caso cuando está en la luna llena, y de mayor debilidad, pues cuando está la luna tierna y no hay luna, ¿verdad? Porque generan enfermedades, generan enfermedades. Entonces, antes las señoras pues no se bañaban al menos de un mes, no se bañaban 6 días aproximadamente, para evitar pues daños en su cuerpo, porque por ejemplo, si se bañan en luna tierna, eh, eso afecta la dureza de los huesos, se acumula agua y también vuelve poroso los huesos desde la perspectiva de las personas. Por eso no es, o sea, en términos generales, no es recomendable bañarse los primeros 3 días de la luna tierna, de la luna nueva que se llama. Los eclipses también presentan un peligro porque tanto el del sol como de la luna, porque si es un eclipse de sol, los niños pueden nacer quemados y si es de luna, pues la luna se los come. Esto no los afecta en todo el momento del embarazo, sino en los momentos en los que está en formación el niño. Me gustó mucho esa explicación que me dio una abuela que ya falleció y me dice, es que una vez pasó un eclipse, pero al niño no le pasó nada, pero ya tenía como 6 meses, me dice, ya estaba bien formado. Así que la luna solo lo lambió, me dice. O sea, el peligro es cuando se someten a los eclipses en los momentos en los que el niño está en formación y es por eso de que pues nacen comidos por la luna se los come y no solo se come a los niños, sino que también se come a los animales y por eso es que le colocan ropa roja, ¿verdad? Para como una protección, ¿no? A, a la luna y eso es algo común en Panchimalco, súper vigente. O sea, todo esto que les digo no es algo no es historia, ¿verdad? Sino que o sea, la gente lo hace. La gente lo hace y está, pero súper al pendiente de eso. Y eso es muy, muy interesante. El parto y el posparto. Bueno, la luna, como les mencionaba, define el sexo y sus excepciones. Por ejemplo, la norma es de que hay lunas que traen más niños o lunas que traen más niñas. Sin embargo, en medio de esos embarazos, digamos, nacen 10 personas, hoy nacen 10 niños. De esos 10 bebés, 8 son varones y 2 son hembras. Entonces, ¿qué dice la gente? Como esas 2 niñas nacieron entre hombres, esas son las famosas niñas varonilas o avaronadas. ¿Por qué? Porque son de espíritu fuerte y porque van a jugar y van a desarrollar actividades que son culturalmente atribuidas a los varones. Y en el caso contrario, cuando por ejemplo nacieran 8 niñas y 2 niños, pues esos niños dicen que son niñones, o sea que van a ser niñones y débiles. Entonces, o sea, la luna, hasta la luna, ¿no? Define eso y sus excepciones son esas que les menciono. Al momento de que está la gestación, hay posición también y fuerza. Generalmente el niño está de espaldas, en el estómago, el vientre está de espaldas hacia afuera, la niña está de frente, el niño se cría a la derecha, la niña se cría a la izquierda del vientre, según las parteras, y el tema de la, digamos, ¿cómo sería? De la fuerza, ¿no? De la que, digamos, del movimiento del bebé desde los primeros meses. Generalmente los varones son los que comienzan de los primeros 2 meses, 3 meses a un movimiento intenso, pues a estar así como dando guerra desde el vientre y las niñas son como más tranquilas, comienzan como hasta los 4, 5, 6 meses a tener movimientos, pero no a ser tan inquietas. Entonces, esos son como indicadores que van marcando, ¿no? Cuando la partera toca, soba y siente, ¿no? Al niño. Pero como les digo, hay excepciones porque
pues muchas de las cosas que mencionaron acá que eran para niños, en el caso me lo dijeron a mí, pues no fue niño, sino que fue niña. Y así he conocido el caso de otro sobrino de mi esposa, que el niño, pues, le decían que era niña porque era muy, muy débil, ¿verdad? Espíritu, bien, o sea, tenía como todas las características de una niña. Y hace más referencia, ¿no? A esta fuerza de espíritu de la persona que está por nacer. Cuando hablaba de la planificación anteriormente, tiene que ver con esto del misterio del cordón umbilical. El Señor me dijo, mire, o sea, es que nosotros planificamos, nosotros no tenemos los hijos hacia lo loco, sino que ya está dicho, ya Dios nos dice cuántos hijos vamos a tener y eso viene en el cordón umbilical. Las parteras tienen un conocimiento de lectura del cordón umbilical que son capaces de decir cuántos hijos pueden llegar a tener la persona, cuántos varones, cuántas hembras y en cuántos varones, cuántas mujeres, perdón, y en cuánta es la distancia, si en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años. Ese señor me contó y me dijo, mire, me dijo, a mí la partera me dijo que solo iba a tener 4 hijos, me dijo. Y me dijo hasta el sexo de cada uno y en el orden y todo, me dijo. Y le pegó, me dijo. ¿Y sabe qué pasó? Me dice. Que a mi esposa le vino la menopausia, me dijo. Y solo pudimos tener 4 hijos, por eso no tuvimos 8 quizás o los 10 que acostumbraban en esa época. Entonces, como ese conocimiento que hay en torno a ello, aquí está esta analogía entre el cuerpo y la mazorca. Cuando una mujer ha dado a luz, a mí me llamó mucho esta atención esta analogía porque me dice una señora, es que la mujer queda débil, o sea, queda como que a una mazorca usted le quite la mazorca, donde vienen los ganos, y solo deje la tusa. O sea, queda así vacía, me dice. Entonces, uno queda muy, muy débil. Las abuelas, las parteras me decían que se abre, o sea, al momento del parto, se abre desde la mollera hasta las plantas de los pies. Por eso es de que la gente guarda como muchos cuidados que andan con tapadas la cabeza, hasta con calcetines, y no salen a exponerse, ¿no? Al aire, a lo helado, porque están en un momento de debilidad. La dieta tiene que ver con prácticas alimenticias, baños e interacción con el exterior, como les he mencionado. Alimentación, pues hay alimentos que son helados y que no puede comer la mujer, porque eso es como la muerte, o sea, eso es como algo muy, muy malo. La mujer tiene que ir viendo si su cuerpo lo soporta o no. Por ejemplo, me decían, yo me di dieta de mis 5 hijos, me dice una señora, y con el sexto no me quise dar dieta, casi me muero, me dice, porque yo ya había hecho dieta del primero. Entonces, o que haya gente que para el primero no hizo dieta y el segundo quiere hacer dieta es lo mismo, o sea, hay un trastorno, ¿no? En todo esto del cuerpo. Por eso es de que era cosa acostumbraba básicamente a comer tortilla con sal, gallina asada, sopitas así, eh, chocolate, guaro y otras hierbas que hacen. Hacían una su sola toma de hierbas con guaro y chocolate para curarse, para agarrar fuerzas y refinar la sangre. Y el baño, pues se bañaban hasta los 8 días después de que daban a luz. Y ahí la partera llegaba porque se bañaba también el niño. Entonces, esto es como lo vinculado, ¿no? Al tema del parto. Y como les digo, este es un sistema que en el caso de Panchimalco está súper vigente. Está súper, súper vigente. Yo lo he podido observar en la mayoría, obviamente, de las familias indígenas y no solo de lo rural, porque uno puede decir que esto es de los cantones. No, esto se hace en el casco urbano, así como en lo rural. O sea, aquí no hay una diferenciación. E incluso, o sea, eso era algo tan común porque cuando yo llegaba a una casa, yo miraba eh, las ollas con montes, las matatas con montes, y era como ya sinónimo de que alguien se va a hacer un baño. Y también la gente no acostumbra a tener ya sus pequeños huertos medicinales. Y eso es muy interesante porque es hasta la forma, ¿no? En que la cultura transforma el ambiente. Fíjense que en todos esos cantones de la zona sur que yo he andado, la mayoría de las plantas medicinales están en el monte y la gente dice que son las mejores. Por ejemplo, hay una planta que ocupan para algunos baños que es el 5 negritos, pero de esa hay varias variedades. Y uno podría decir, pero todas tienen como la misma efectividad. Pues no. La gente dice, no, pero es que 5 negritos es de jardín. ¿Por qué? Porque desde la cosmovisión local, y eso hasta para lo ritual, ¿no? Las flores de jardín no valen tanto, no tienen el mismo valor que la flor del campo. De igual manera,
el monte, ¿no? El monte utilizado para la curación, que está en el campo, en el monte, tiene mayor efectividad que el de jardín. Entonces, uno va en las calles y digamos, yo antes no sabía mucho de estas plantas y yo las pasaba desapercibidas. Hoy que me he interesado por estarlas como documentando, me doy dando cuenta que básicamente en todos los caminos está la medicina, o sea, en cada lugar hay medicina. Y yo fui a un cantón hace poco, que es un cantón que históricamente ha sido considerado mestizo, donde no habían indígenas, sino que eran ladinos, la mayoría de sus habitantes. Entonces, me llamó la atención. Bueno, yo le pregunté primero de estas plantas a la gente, ni idea. Habían escuchado de algunas, pero de la mayoría no. Y de ahí, viendo todos los caminos donde anduve, no vi una tan sola planta de esas que hay en los cantones en los cantones vecinos de ese cantón que está justamente en el sur, que colinda con la Libertad. Entonces me llamó mucho la atención porque es como hasta también pues nosotros como humanos, en este caso pues la comunidad indígena de Pancho, adapta, ¿no? Hasta ese tipo de especies por el uso que les da. Entonces esto es lo que quería compartirles ahora sobre, digamos, esas nociones sobre el cuerpo humano, salud, enfermedad y algunos así métodos de curación. Como les digo, trataba de ser breve. Esto no lo he estado más o menos organizando en esta publicación que le menciono eterna, que ya tengo ya varios años de decir que la voy a hacer y nunca la hago, pero estoy como tratando de organizar esta información porque nos permitiría al menos comprender, ¿no? Esta lógica para el caso de Panchimalco, ¿verdad? Como les digo, no puedo generalizar porque muchos de estos elementos ya no se encuentran vigentes o tan articulados como en otros pueblos. Y como les digo, o sea, aquí hay como, o sea, que existe todo un sistema, ¿no? Existen estos actores de salud comunitarios, existe una clasificación de toda una clasificación de las enfermedades, una sintomatología y también los mecanismos, ¿no? Para tratarlas y curarlas. Entonces, esto es lo que quería compartirles. Voy a abrir ahorita ya el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Ileana. Buenas tardes, Iván. No sé si en la parte que vimos acerca de la enfermedad del ojillo entraba lo que era eso de que cuando le hacían ojo a los bebés, a veces cuando llegan visitantes no permitían, bueno, en alguna familia yo me doy cuenta, no les permitían como que llegaran a visitar a los bebés por cierto tiempo, o a veces decían que lo tenían que cargar, se lo tenían que chinear porque le iban a hacer ojo. Y supuestamente cuando le hacían ojo tenían que hacerle cierto, yo no sé, o cuando les bajaban la mollera, entonces les hacían ciertas cosas, pero ¿en qué consiste eso en sí? De que le dicen, le hacen ojo, pero ¿en qué consiste eso? Bueno, fíjate, Ileana, que sí, digamos, el niño, porque como acaba de nacer, se encuentra como en un estado de vulnerabilidad, al igual que la mujer posparto. Por eso es de que tanto la mujer posparto como el niño comparten una misma situación en el sentido de que son más frágiles en cuanto a su salud, o sea, porque están débiles. Una por el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y por lo que ha implicado todo este proceso, y el otro porque está naciendo, ¿verdad? Entonces, por eso era muy común que los niños no se sacaran de las casas hasta como los 3 meses para evitar las enfermedades y que los maten, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como les mencionaba, en el caso del ojo, es a través de la mirada que se genera, ¿no? Esta enfermedad y la generan personas de mirada fuerte, dice la gente. Pero esa mirada fuerte es de que son personas de espíritu muy fuerte, que con ver a los niños los enferman y los matan. Entonces, por eso es que se daban estos mecanismos. En el caso de Panchimalco son baños con algunas tomas, en otros lugares son que les pasan huevos y puro y, como les digo, eso cambia, eso va variando de lugar en lugar, pero hay un mecanismo para ver si tiene ojo o no el niño, ¿verdad? A veces dicen que les pasan un huevo, los quiebran y ven si está cocido el huevo, y ya dicen, bueno, ahí es que tiene ojo. También otra cosa por la cual no se dejaba que entrara gente a verlos es por el aire, ¿no? Porque
se pueden enfermar por este aire que trae la gente de afuera, Eso quería que preguntar traen yo, de la Iván. calle. Sí, Fíjate de que acá apareció, bueno, hace poco nació mi sobrina y tocaba que llevarla a los controles a la unidad de salud, va, porque por la cartilla del control del niño sano y todo eso. Viene y la DECO, ¿verdad? Porque es una unidad de salud comunitaria. Queda cerca de unas señoras que supuestamente hacen ojo porque tienen espíritu fuerte. Y mi cuñada no le puso un calcetín al derecho y uno al revés, parece que le dijeron a ella, porque no cree, ¿verdad? Ella dice que el ojo es mentira y que no existe. Para no hacerte largo el cuento, cuando regresó la niña venía con pujo. En esos días vino una parienta de Guatemala y me dijo que teníamos que buscar una comadrona. Y yo como de, ¿qué es la comadrona? Y me le acerco y me dice, no, hija, es que acá en el país ustedes la conocen como la partera. Y yo le dije, ¿pero para qué? Es que esta niña tiene ojo. Viene y la revisó, va. Y al ratito me dijo, ¿quieres ver qué es un ojo? Dale, le dije yo, y dijo que le alcanzaran un huevo. Se lo frotó, no sé en qué forma, porque yo solo miraba que como que decía algo así calladita y se lo pasó, va. Y luego lo quebró, le puso agua y ruda parece. Y luego lo que yo vi fue como una chibolita de aire. Y me dijo, eso que ves allí es el ojito. Después le rezó 3 padres nuestros y me dijo que lo pusiera debajo de la cama. Para no hacerte largo el cuento, al día siguiente amaneció el huevo cocido, pero no sé si es por la ruda o porque quedó en agua. sí, sí, digamos, como les digo, aquí se ve, esa enfermedad tiene como diferentes formas de curación a lo largo y ancho del país, es como algo muy común. Y sí, la ocasiona como esto del espíritu, ¿no? La mirada fuerte, entonces, por la mirada de una persona con espíritu fuerte. Entonces sí es como muy común, sin embargo, pues, y hay formas, ¿no? Para proteger a los niños también, ¿verdad? Como para evitar que les dé eso. Estas enfermedades que le dan a los niños y a las mujeres postparto, por lo general las pueden curar las parteras. Por eso es de que, bueno, yo estaba haciendo una clasificación, ¿no? De estos agentes de salud local, porque funcionan, ¿no? O sea, hay como una especialización. O sea, están las que curan estas enfermedades que son más a través de oraciones, están los brujos, están las que hacen baños, están los que soban, o sea, hay toda una especialización según el tipo de enfermedad y hay todo un tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso al menos sí lo he podido ver muy organizado en Panchimalco y eso está para todas las comunidades. Yo trataba de andar haciendo un registro, ¿no? De estos actores de salud comunitarios y en todos los cantones hay, pues, o sea, en todos los cantones tienen esos diferentes actores. Permítanme, aquí tiene la mano levantada en orden, ya les digo quién. Permítanme un momento. Creo que era Maicon, después Juan Carlos y luego nuevamente Ileana. Adelante, Maicon. No necesita Mike. Sí, aquí está. Hola, buenas Adelante, noches. Maicon. Gracias. Sí, me ha surgido una inquietud en el aspecto de que por lo menos aquí en Santa Catarina hay personas de, que son participantes de la iglesia evangélica y dicen, eso ya son creencias. Entonces, ¿cómo entender ese término? ¿Cómo eh, comprenderlo hacia, hacia la cultura ancestral y cómo lo ven ellos? Pues lo ven ya un poco extraño, han roto ahí ese tipo de prácticas. Esa es mi inquietud. Perfecto. Y eso es muy importante lo que nos habla aquí el compañero Maicon. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no pretendemos, como les digo, generalizar sobre estos procesos, pero hay lugares, hay comunidades donde la transformación religiosa es también un sinónimo de transformación cultural. Y eso pasa, como bien dice, en Santo Domingo de Guzmán, en Santa Catarina, en San Antonio del Monte, donde hay personas que eran incluso parteras, eran curanderos, y al convertirse a evangélicos, pues dicen que eso es algo malo, que eso es algo del diablo, que son cosas antiguas, que son cosas de creencias, ¿verdad? Y dejan de hacerlo, y dejan, y ya no,
ya no creen, ¿no? En este tipo de enfermedad, ya no lo practican. Entonces, esto es muy común porque uno puede, aquí donde surge otra vez como este dilema que hablábamos en ocasiones anteriores sobre decir, bueno, pueden haber evangélicos indígenas, o sea, sí y no, ¿verdad? O sea, eso va a depender mucho de cada localidad y de cómo las familias eh, retoman esta nueva expresión religiosa. Por ejemplo, hay muchos lugares que son como los ejemplos que bien dice Maicon, que dice que, bueno, la gente rompe radicalmente, es decir, no solo rompen el tema religioso, ya no creen en los santos, sino que en todo lo que implique ese sistema, digamos, de cosas que no es que están fincadas en lo que no es la ciencia, ¿verdad? O ni tanto en la ciencia, pero que son cosas antiguas o que las vinculan muchas veces a este tipo de prácticas paganas, ¿va? De esta perspectiva. Entonces, por eso es común de que la gente ya dice que ya no cree en el ojo, que ya no cree en nada de eso, pero al mismo tiempo hay lugares donde sí, ya les voy a contar un poquito esa experiencia. Yo por eso soy de la idea que en algunos contextos la transformación religiosa es una transformación cultural, porque básicamente en algunos casos están abandonando, rompiendo de manera total con lo poco que queda ya de la cosmovisión indígena que estas comunidades habían logrado, digamos, mantener y resistir. El hecho de romper con las celebraciones religiosas los exime, ¿no? De toda esta relación y esta vinculación de cómo las culturas indígenas, por ejemplo, se vinculaban con las expresiones de lo divino. Esa es una de las primeras rupturas. Y todo el ciclo, digamos, de actividades rituales vinculadas a ello. Con el tema de medicina, pues básicamente rompen con toda esta concepción también que tienen sobre el cuerpo y la enfermedad y adoptan ya la concepción occidental vinculada a la medicina moderna. Es decir, no es que esa no es, ojo, eso es una infección, no, es que eso no es pérdida del túnel, eso es depresión, eso es tal, o sea, ya lo van viendo con otros términos, ¿verdad? Entonces, eso sin lugar a dudas es un cambio en la cosmovisión y yo, o sea, yo soy de la idea que o sea, yo no, ya no, desde mi punto de vista ya no podríamos considerarlos indígenas porque ya no, o sea, ¿qué los hace ser indígenas? La cosmovisión, la cultura. Y si ya no tienen la cosmovisión y la cultura, pues ya no son indígenas, ¿verdad? O sea, no es un tema de sangre, ¿va? Como hablábamos en todo este diplomado, sino que es un tema cultural y de cosmovisión. Esto es bien curioso porque en Panchimalco se dan algunos híbridos. Ahí pues dato curioso, ahí hay evangélicos que llaman el túnel. Y yo me quedaba, nunca, no sé cómo lo llaman, porque yo no me he llevado mucho con familias evangélicas, sino que sobre todo con familias de católicas, cofrades, ¿verdad? Pero en varias comunidades, no son muchos tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos yo me he dado cuenta del caso al menos de 3, 4 personas que llaman el túnel y buscan, o sea, los evangélicos buscan, los católicos buscan, o sea, ahí no es un tema de religión, sino que es un tema cultural de que es una enfermedad y hay un mecanismo para curarla, ¿verdad? Yo he podido ver por lo menos unos y 4 casos que sé que existen de personas que llaman el túnel, pero hay una creencia de la gente de que no son tan efectivos, dicen, porque no lo rezan, dice la gente. Entonces, yo no lo creo tanto, no lo llaman bien, no son tan buenos. O sea, sí saben curarlo, pero no son buenos como las rezadoras, ¿verdad? Porque ya tienen como otro don. Eso, hay parteras evangélicas, no muchas, sino que yo conocí solamente una partera evangélica en el municipio y que llama el túnel y que llama todo eso. Entonces, eh, no sé, es como todo un híbrido, ¿verdad? Eso tiene que ver, digamos, con cómo la población asume esta nueva religión y la interpreta. Hay comunidades que sí, como les digo, rompen radicalmente, pero hay otras que conviven con o sea, conviven y se adaptan. Entonces, eso es como o sea, muy interesante, muy interesante. E incluso, en el caso para los católicos, pues las evangélicas son los evangélicos y las evangélicas, pues en el caso de Panchimalco, son vistos como elementos del diablo, ¿verdad? O sea, como cosas malas, como personas malas. Y y hay varios aspectos que refuerzan, ¿no? Esa idea ya lo vamos a ver en la otra sesión porque tiene que ver con la geografía ritual de la zona. Ahora vamos quiero ver quién fue la otra persona, Miguel y luego Juan Carlos Miguel y luego Iliana. Adelante, Juan Carlos. Hola, hola, Jack Tayuba, Muchis. Fíjate que, bueno,
Me ha gustado mucho todo lo que han expuesto. Bueno, recordemos que también el opio del pueblo es la religión y el fútbol, a mi punto de vista, ¿verdad? Ahora, cuando se habla acerca de las comunidades indígenas, comunidades originarias, lógicamente estamos viviendo una época moderna donde una persona de pueblos originarios indígenas pues puede andar con un celular, redes sociales y lógicamente todo se va modernizando. Hay algo que me llamó la atención que dijo Corina acerca del pujo. Fíjate que cuando yo estaba pequeño, bueno, me cuenta mi mamá que ella de chiquitos, a mi hermano y a mí, nos daban a chinear a los bolos, pero yo no sé si es el pujo ese de que llegaba el bolito, así ebrio y toda la cuestión, y bolito del pueblo, y le decía, mira, deme el niño. Y mi mamá se lo daba para que nos chineara y le echara el pujo. No sé si es lo mismo, pues porque te va a dar suerte o no sé, ¿verdad? No, Entonces, algo así pasaba con la niña porque mi hermano vende pan, entonces venía ajá, súper sudado y ajá. decían de que si no le ponían la camisa sudada, la niña se le iba como a quedar un ojo por lo del humor fuerte. Ah, Entonces a mí me pues, llamó la atención todo eso. Vaya, pues, y ese término del humor fuerte hace vinculación a los olores y al lijío, o sea, que estamos hablando como del mismo ente. En algunos lugares le dicen Ajá, lijío, el olor, pero es el humor, o sea, es eso mismo, y les colocan eso, el pujo también se causa a partir de esos olores fuertes que vienen de lo exterior. pues Entonces, sí, por eso es de que cuando viene alguien de afuera, pues te lo dan a que lo envolvas en la camisa sudada, ¿verdad? Para muy bien, bueno. que se le saque. Y yo he escuchado que el tema de que se le dan a los bolos a que los carguen es para evitar de que les den enfermedades, porque los bolos pueden enfermar a las personas, entonces, a los niños. Entonces, si un bolo te lo vio y algo, pues te lo puede enfermar. Eso sí también. Muy bien, pues sí, ya me sacaron de la duda y yo decía, pero ¿por qué mi mamá, pues sí me daba a chinear con los bolitos? Para uno se imagina tantas cosas, pero sí, ya me sacaron de la duda. Padiush. Perfecto. Ileana, adelante. Sí, buenas tardes. Preguntaba yo, por ejemplo, si antes tenían diferentes enfermedades, así como lo que está, lo de la depresión que mencionaban y así como ansiedad también. Ve que ahora están saliendo personas así que tienen como, están bajo tratamiento de ansiedad o ataques de ansiedad o tipo pánico, algo así. Y también si en alguna clase o podría pasar un artículo o alguna parte donde pudiésemos averiguar acerca de plantas que curan pues ciertas enfermedades y así que se podrían encontrar, digamos, alrededor, pero así como con nombre de la planta y dónde se podría encontrar y como que qué es lo que cura. Perfecto. Fíjate que el asunto es de que aquí estamos como con, digamos, antes es que para los pueblos indígenas ni la ansiedad ni la depresión existen, digamos, en el sentido de cómo la concebimos nosotros. Y ese es como el choque, ¿no? Entre esos dos modelos de salud, entre el modelo de salud indígena y el modelo de salud occidental, porque como hablábamos al inicio, ¿verdad? La depresión, pues la gente no te va a decir está deprimido, no, ha perdido el túnel, entonces lo abordan de otra manera. Nosotros hemos tratado de encasillar, ¿no? Esto como depresión. Yo he escuchado, por ejemplo, que cuando la gente dice de que llegan monos, que llegan malos espíritus, ¿qué dicen los psicólogos? O no sé si los psicólogos o los psiquiatras, esquizofrenia, dicen. Entonces, el asunto es de que la psicología, la psiquiatría y la medicina en general han partido, ¿no? De Occidente, ¿verdad? O sea, todo su marco epistemológico es Occidente, entonces todo lo que no responde, ¿no? A esta visión occidental es visto como algo anormal, ¿verdad? O sea, como cosa que no, o sea, sí, como un estado anormal. Entonces, sobre todo la psicología, creo yo que es de las disciplinas más eurocéntricas que pueden existir, porque, digamos, esos modelos de comportamiento los retoman de Europa y lo que sale de eso, pues ya es clasificado, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es bien delicado, eso sí lo platicaba yo también con unos amigos psicólogos, porque me parece que sí, justamente la psicología es como la disciplina más eurocéntrica que puede existir,
que digamos, por ejemplo, ese tema de que la gente crea en que los brujos se transforman en animales, que eso es esquizofrenia, ¿verdad? Entonces ya tenés que tener un tratamiento porque eso estás esquizofrénico, creer eso y ver esas cosas. Entonces, por eso, pues, porque se ve del lente, ¿no? De una disciplina que se ha configurado desde Europa, del pensamiento moderno y occidental. Entonces sí, es como algo complicado. Lo segundo, fíjate que tampoco hay como muchas investigaciones sobre, hay una, yo la leí para poder hacer unas cosas, pero a mí no me queda, no sé, a mí no me satisface, porque es como algo muy, no sé, ha habido como una corriente desde hace algunas décadas naturista, ¿va? O sea, que ya mezclan medicina natural, pero que haya medicina natural no quiere decir que sea medicina de las comunidades indígenas. No sé si me explico. Eso que tomar ajo con miel y eso que tomar un té de no sé qué, que el jengibre y que hierbas que son ya ahora de uso popular para los que optan por este modo de salud, en algunas comunidades las han mezclado hasta puntos en los que ya no se diferencia cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, yo pude leer un libro que hicieron sobre Izalco, sobre el tema Acá de tú visitabas supuestamente, y te daban una cucharada. ¿cómo? Acá visitabas y todo el que iba entrando le iban dando una cucharada de aceite, pero en el aceite ponían a hervir una cabeza de ajo de las Ah, grandes. vaya, Dije que eso para el sí, empacho, que para el susto, que para el pujo, que para el parásito. Ay, no. eso sí, mira, Corín, eso sí incluso sirve, y ves porque hasta para curar algunas, por ejemplo, curarle el ombligo a los niños, el aceitito con ajo, o sea, tiene su lógica, pero digamos, hay otras cosas que no, entonces es bien difícil porque no se abordan desde esta perspectiva, así como se los he explicado ahora. Yo, por ejemplo, hay un libro de Izalco que habla de todo esto, yo esperaba de una explicación así que articule, ¿va? Pero era más como o sea, como esos libros, como un recetario, pero de plantas o sea, que yo ya las conocía, pues, o sea, no hubo como algo muy nuevo, ¿verdad? Sino que son como cosas que vamos a hallar en cualquier lado y que me parecen lo que tienen más que ver algunas con toda esta tendencia de la medicina natural, que no necesariamente está vinculada a la medicina natural de los pueblos indígenas. En este caso de Panchimalco, sí, son hasta nombres en náhuatl que tienen muchas de estas plantas y que yo no las había visto en otro lado. O sea, para mí son como súper nuevas, por eso es que he estado como tratando de registrarlas, porque un conocimiento que, bueno, no tiene riesgo de perderse, pero sí es interesante. Algunas, hay posibilidad de que algunas de estas plantas quizás sí caigan en desuso, pues, o sea, no es que toda la gente conoce las 50 plantas, ¿verdad? Sino que hay unas que sí, otras que no, y eso es como lo que he tratado de ir ahí como registrando. Aquí nos pregunta la compañera algo, quiero ver en el chat. Dice, ¿ha conocido algún caso de que alguien haya fallecido por pérdida del túnel? Claro, o sea, yo no he conocido casos de muertos, pero las que lo curan me dicen que sí, o sea, que ha habido gente que se muere. Entonces, sí, o sea, y me dice, la gente no cree, la gente piensa, hay gente que no cree, me dice, hay gente que lo ve como broma, me dice, pero son enfermedades que causan la muerte, o sea, pueden causar la muerte. Y sí, o sea, algo como les digo, muy común, o sea, es algo que está vigente, pues, o sea, sí, o sea, la gente lo sabe, o sea, sí, es algo que está ahí, pues, o sea, y lo manejan, como les digo, población a joven y adulta mayor, o sea, en caso de Panchimalco es algo como, no es la edad, no es la edad lo que determina eso, sino que es más su vinculación eh, con la cultura local, ¿verdad? Si forman parte de la cultura indígena o no. Y eso, como les digo, fue bien común porque cuando yo hablaba con este señor que es de un cantón que es costero casi, que se llama Mayón, me dice, aquí la gente no se cura con montes, me dice. Ahí la gente lo que corre las pastillas, me dice, y a la unidad de salud. Y eso que el eco familiar llega como una vez o dos veces por semana a dar consultas. Y en Panchimalco, que tienen la unidad, que tienen más acceso a hospitales, a clínicas privadas, pues la gente no, digamos, no es muy abierta a visitarla, ¿verdad? Ellos tienen sus métodos de salud y al contrario, para ellos el hospital es sinónimo de muerte, ¿verdad? O sea, por eso la gente no va a pasar, no va a las clínicas ni a los hospitales porque ahí lo van a matar a uno, ¿verdad? Y ya van cuando de plano ya no funciona nada de los métodos de ellos, ¿verdad? Entonces, hoy para el COVID, como les digo, fue como algo muy interesante porque se crearon, ¿no?
a partir de los conocimientos que tiene la gente, algunos mecanismos para que la enfermedad no les pegara tan fuerte y les fuera pasando, ¿verdad? Algunos de los efectos que ocasiona en el cuerpo. No sé si existe alguna otra inquietud. Bueno, perdón, no es con respecto al tema, pero pregunto, ¿va a haber alguna reunión después de la clase con el proyecto de Panchimalco? Sí, nos vamos a quedar en el mismo enlace. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, esto sería todo para esta jornada. Nos vamos a quedar con los compañeros del grupo de Panchimalco. El día de mañana, pues vamos a subir la actualización de cómo está la fecha de las entregas, de los del trabajo final. Para el caso de Santo Domingo, que ya habíamos acordado cómo iba a ser la, la lógica, ¿no? de su proyecto. Entonces, yo creo que esa era la duda que tenía Andrea. Mañana subimos ya la nueva calendarización porque tenemos que llegar a un acuerdo con el otro grupo sobre algunos aspectos ahí que tenemos pendientes. No sé si existe alguna otra inquietud, porque si no, nos quedaríamos hasta acá. Y la próxima jornada, que es con la jornada que finalizamos ya, tiene que ver con la apropiación, ¿no? del ambiente por parte de la cultura náhuatl. En este caso vamos a hablar sobre la geografía ritual, la concepción sobre los elementos geográficos y la concepción sobre el monte, ¿verdad? Como este espacio, pues, como este espacio de múltiples significados y lo vamos a ir viendo en la otra sesión. Así que eso es todo. Que tengan una feliz noche. Nos quedamos solo con los del grupo de Panchimalco. Feliz noche a todos. Yecta Yua, Padiush.